Buenas noches a todos y todas. Siempre agradecidos por sintonizar estos Facebook Live de el Bufete Emanueli Informa, siempre con el auspicio de la Delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que nos ayudan a que podamos llegar a más personas y poder, ¿verdad?, difundir estos temas que ya hemos escogido, muchos temas variados. Hemos hablado de todo. Y en este caso, pues queremos hablar sobre el caso de Baello, que va ahora para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Todavía no sabemos, ¿verdad?, si se va a aceptar o no el caso, y vamos a entrar en el detalle de qué tiene que ver este caso, y esa conversación nos lleva también a hablar de otros casos que se han estado resolviendo muy parecidos al caso de Baello, y también casos que ya se habían resuelto por parte del Tribunal Federal en los Estados Unidos en los años 80 y 78, porque, pues, ¿verdad? Parte de los argumentos que trae Estados Unidos en estos casos tienen que ver un poco con lo que se resolvió en aquella época. Estamos hablando principalmente de los beneficios del seguro social suplementario, en inglés, que le conocen el Supplemental Security Income, pero también los otros casos pues tienen que ver un poco con otros beneficios. Así que ese es el tema principal. En la noche de hoy nos acompaña el licenciado John Mott. Buenos días, buenos días, buenas noches. Buenas Gracias noches, por, ¿cómo es estamos? que he tenido un día largo hoy. Se ve, se ve. Yo Gracias estaba por terminando el tour acompañarnos. también. Pues les presento al licenciado John Mott. El compañero es abogado y analista legal, admitido a la profesión para ejercer la abogacía en Puerto Rico ya desde el año 82, que se graduó de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y también está admitido a practicar en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico y también para el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. Eh, También posee una maestría de la Universidad de Boston en Relaciones Internacionales, enfocado en los temas del Medio Oriente. Así que me parece muy interesante ese tema, y después me puedes hablar un poquito Hablamos. sobre eso. Así que estamos muy complacidos de que el compañero John Mott nos acompañe en la noche de hoy para que podamos, ¿verdad?, hablar, como siempre digo, en arroz y habichuela sobre el caso de Baello, porque ciertamente pues tiene que ver con el beneficio del seguro social suplementario, y entonces pues queremos hablar un poquito sobre qué es eso, ¿verdad? Y los otros programas que como mencioné pues han discutido los otros casos, darles ese trasfondo el caso de Baello, y que podamos ir sobre lo que resolvió el Tribunal del Distrito aquí en Puerto Rico, y entonces luego lo que fue la decisión del Tribunal en Boston, que entonces ahora pues estamos en esa encrucijada entre qué va a pasar con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si va a aceptar la petición de certiorari o no, y pues discutir, ¿verdad?, cuáles podrían ser las implicaciones de lo que se resuelva en el Tribunal Supremo, o si el Tribunal Supremo no atiende el caso, ¿verdad?, qué pasaría entonces con la decisión de Boston, y qué implica eso para el resto de los puertorriqueños y puertorriqueñas en lo que respecta al derecho a recibir estos beneficios. Se incorpora en los Facebook Live Rolando Emanueli, que el Facebook Live pasado pues estaba de vacaciones, y aunque todavía está de vacaciones, pues se incorporó para participar en este Facebook Live, porque igual él no puede alejarse mucho del trabajo, aunque lo intente. Así que pues le voy a permitir a Rolando que comience la conversación, y como siempre pues estoy pendiente también a los comentarios que puedan hacernos en Facebook, y preguntas o dudas que puedan tener. Ya yo había visto algunas que habían anticipado cuando se puso la promoción, que igual son cosas que quería que pudiéramos discutir con el compañero. Así que pues vamos a comenzar.
Sí, Jessica, gracias. Estoy en un breve receso de mis vacaciones. Esto no implica que me puedas empezar a enviar emails y mociones para que yo las mire, Venga. así que... Pero quería añadir, ¿verdad?, a lo que dijiste de John, que John es una de las personas que más enterada está sobre los asuntos de promesa, que comenta constantemente en Twitter. Me gustaría que dieras tu dirección, ¿verdad? Modlo en Twitter. Moldo, moldo, El que moldo. quiera enterarse de los detalles de lo que va ocurriendo y de muchas interioridades de estos procesos, pues John Mott es una fuente de información confiable porque sabe. Y nosotros que estamos también metidos en ese mundo, pues lo reconocemos y te seguimos, ¿verdad? Estamos siempre, mira, a ver qué dice Mott. Este, sobre- Comenzamos, ¿verdad? sí, Vamos a ver, en este caso que estamos llevando, ¿qué dice Mod? sí. Porque yo tengo el placer de conocerlo, ¿verdad? Dentro del contexto de estos procesos, pero ciertamente sí, para enterarse de lo que está ocurriendo, busquen su Twitter. Y Correcto. yo voy a añadir que yo, cuando tengo dudas, hablo con Rolando. Sí, sí, usamos el inbox del Twitter también para consultar diferentes cosas. En realidad estamos en una encrucijada tremenda para Puerto Rico, no solamente por todo lo que ha pasado con Irma María, los terremotos, la pandemia, sino en el plano político y jurídico. Estamos viviendo unas transformaciones importantísimas. Tuvimos el caso de Sánchez Valle, que hemos discutido en estas actividades muchas veces. Estuvimos el caso de Franklin, importantísimo. Tuvimos Promesa. Tuvimos el caso de Aurelius, ¿verdad? Aurelio Sutier. Y las implicaciones de esto en el contexto político. Yo digo que Puerto Rico no es lo mismo después de Sánchez Valle para acá. Ha cambiado la cultura política de los puertorriqueños. Se ha caído el velo de estas metáforas que se inventaron en los años 50 y 60 sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y estamos en otras encrucijadas, como el caso de Baello. Y lo menciono porque Baello va al meollo, por usar una palabra popular, de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque lo que está en controversia es el poder que tiene el Congreso para tratar a los puertorriqueños o a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico de manera distinta a como los tratan en otros estados. O sea, si nosotros fuéramos un estado, esta controversia no se daría, porque no habría una distinción. Lo que da margen a la controversia es el tratamiento diferente que se ratifica en el caso de Lautier, en el Supremo, la decisión del 1 de junio, cuando se inventan un nuevo criterio para determinar si aplica o no la cláusula de los nombramientos a Puerto Rico por el mero hecho de que somos un territorio y somos un gobierno local, ¿verdad? Así que Baello, a mí me gustaría primero, bien brevemente, una pincelada de qué trata el caso para pasarle los topos a John. Hombre que está en Estados Unidos, recibe el seguro social suplementario, que es una ayuda adicional que se da a las personas de mayor edad, a las ciegas o incapacitadas. Es algo que yo me estaba explicando, ronda como los $300 mensuales adicionales a cualquier pensión o beneficio que tú tengas. Y él se muda para Puerto Rico. Y cuando el Seguro Social se da cuenta de que en Puerto Rico, ellos estaban en Puerto Rico, le dice, tú no puedes recibir el Seguro Social suplementario en Puerto Rico porque en Puerto Rico no hay ese derecho, y le cancelan el Seguro Social suplementario y para colmo, y ahí es que viene el error, lo demandan por El 28,000 pesos. Cometieron un error político terrible por 28,000 pesos. Cuando llega el caso, y yo no voy a entrar en los detalles técnicos que hubo procesales, ¿verdad? Porque el juez Elpi también se jugó una carta ahí tremenda, le asigna representación profesional y le dice, no, tú no vas a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que se había ya suscrito un Así acuerdo, iba a llegar a acuerdo, sí. Sí, sí. y se radican unas mociones dispositivas y el juez Helpi decide que el seguro social suplementario debe aplicar a Puerto Rico porque no hay ninguna razón o fundamento racional que sostenga la determinación del Congreso para que no aplique en Puerto Rico.
Y de ahí, pues hubo unas etapas apelativas que yo quiero que, si no tiene algo adicional que añadir para entender bien los hechos, que de ahí para adelante John lo tome. El juez Gelpi se ampara en que esta distinción, ¿verdad?, con los residentes de Puerto Rico, ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, es una violación a la igual protección de las leyes de la Constitución de Estados Unidos. Sí. Con eso, pues, ahí Ok. que John nos continúe. ¿Qué decidió Gelpi específicamente, John? Específicamente, lo que es interesante es que él utiliza los casos, la serie de casos que empieza con Romer versus Evans de Colorado, del Supremo de Estados Unidos, pero es una ley en Colorado que discriminaba contra los homosexuales. Subsiguientemente vino el caso de Texas, donde se declaró inconstitucional el delito de sodomía. Viene Windsor, que es el caso del primer caso de matrimonio gay, que a nivel federal no puede discriminar contra parejas gay. Y finalmente, en el caso que culmina con que el matrimonio no solamente entre hombre y mujer, puede ser entre parejas del mismo sexo. Él usa ese argumento de que grupos que son tradicionalmente discriminados, que tienen muy poco poder, que no pueden ir a la legislatura, en nuestro caso nosotros no podemos ir al Congreso. Las minorías discretas. Exacto. Y dice, mira, eso no es racional. Llega al caso al primer circuito. En el primer circuito, el juez Torruella dice, bueno, nosotros vamos a llegar a la misma conclusión, pero de forma diferente. Y viene y coge el caso, porque también el PI dice que esto es bajo la quinta enmienda, pero no hace la distinción que hace el primer circuito. Si el primer circuito te dice, en el caso de Califano, que es el primer caso que crea con esto del 78, que Jessica menciona, es un caso que tiene que el argumento era derecho a viaje. Aquí, no se, en ese caso, el primer circuito dice, no se habló sobre la quinta enmienda. Segundo caso, Harry versus Rosario. No tiene que ver con SSI, tiene que ver con block grants. ¿Okay? Y hacen esa distinción y dicen, y analizan todo completamente, analizan las decisiones de Califano y de Harris en términos de que hay tres factores que toman en consideración esos casos, pero los tres factores no son independientes el uno con el otro, sino que están concatenados. Sí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Al hacerlo de esa manera, y de hecho en el caso de Peña Martínez el juez lo adopta, pero vamos a ir en esos momentos, pues dice, tú tienes que tener los tres. Si no tienes los tres, no es racional. Entonces hacen el primer argumento que Puerto Rico no pagaba impuestos federales, nunca paga en realidad ingresos sobre el ingreso. Yo, por ejemplo, por el Criminal Justice Act, ligado a casos criminales federales, yo recibo ingresos federales y tengo que tributar. Claro. Pero la mayor parte de las personas en Puerto Rico no lo hacen. Ahora, el tribunal dice, mira, sin embargo, el Puerto Rico paga más impuestos federales que todos estos estados. De hecho, hay una tabla que en uno de mis pleitos yo también la uso, donde se indica todo eso. Y de hecho, nosotros pagamos la mitad de los impuestos sobre ingresos que paga el estado de Vermont. Sin embargo, California genera 4 veces el impuesto por ingreso que genera Vermont. Nosotros estamos más cerca de Vermont que California de Vermont. Sin embargo, nosotros nos discriminan supuestamente porque nosotros no pagamos impuestos federales. Otro asunto era que... Otro grupo, John, si me permite, otro grupo que paga impuestos son los empleados federales. No solamente los que se ganan ingresos como contratistas, los que generan ingresos fuera de Puerto Rico, también podrían estar pagando impuestos sobre el income, ¿verdad? Sobre ingresos, que son diferentes porque también pagamos las aportaciones al Seguro Social, que también son otras aportaciones. Y ese argumento, a mi juicio, Torruella lo destruye, ¿verdad? En términos de cómo es que hay una contribución de los puertorriqueños o de los residentes en Puerto Rico a las arcas federales y por tanto ese argumento no tiene realmente validez actualmente. Exacto. Entonces, el último, en el caso específico de Baello, que era el impacto negativo que podría tener el tener SSI en Puerto Rico, el primer circuito dice, no, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos lo abandonó. Sin embargo, en el brief del gobierno de Estados Unidos no lo hicieron. Pero that's not the point.
Porque en el caso, yo tengo uno de los casos que están todavía pendientes. El gobierno de Estados Unidos no lo había terminado, no lo había abandonado. Sin embargo, usando todo lo que hemos aprendido en promesa, yo le digo, ¿cómo tú vas a decirme a mí que traer más dinero a Puerto Rico va a ser malo cuando la Junta nos dice que Puerto Rico está básicamente insolvente? Pero that's not neither here nor there. Entonces, ante esa situación, el gobierno de Estados Unidos anunció inmediatamente que no iba a pedir reconsideración. O sea, no iba a pedir un rehearing en back. Y la pregunta era si iban a ir al Supremo. Obviamente ya acudieron. Y me estuvo interesante. El caso de Califano y el caso de Harris son disposiciones sumarias, un summary disposition, que básicamente tú radicas la petición, la otra parte radica algo y yo decido, sin argumento oral, sin further briefing. Lo cual en el caso de Harris, el juez Marshall hizo una disidente criticando precisamente eso. Una cosa tan importante, dice él, y lo decidimos de esta manera. Which yo entiendo que tiene un punto pues ya murió el hombre, un punto bien válido. Entonces, como están pidiendo que sea una disposición sumaria, de nuevo, y te voy a explicar por qué lo están haciendo. Y lo segundo, están diciendo básicamente, mira, el Congreso, o sea, aquí hay suficiente evidencia como para parecer que esto es un asunto, ¿cómo es la palabra que ellos usan? Racional. Si lo miras bien, lo que te están diciendo es que el Congreso podría, pero de que exista evidencia ahora mismo de base racional, yo entiendo que no. Y el mismo brief casi te lo da a entender, pero también te está diciendo lo podría hacer en el futuro. Otra cosa que te da a entender, dice claramente, no es justo que un territorio que no paga impuestos federales reciba ese salario. Porque ellos están enfatizando en el costo enorme, ¿verdad? Me dijiste la cifra anual. 2.4 billones al año. Al año. Porque Porque habría 300.000 personas que cualificarían para el seguro social suplementario. O sea que es una cantidad significativa, que puede mover la discreción del Tribunal Supremo a ver el caso en sus méritos, ¿no? Y no solamente eso, estamos hablando de Puerto Rico, pero hay que considerar que hay otros territorios no incorporados y entonces ¿cómo tú vas a justificar el que pues se lo tengas que dar a Puerto Rico y entonces no dárselo a los territorios no incorporados? Aunque creo que hay algunos que lo reciben. Las Marianas lo reciben. Si tú miras la población de todos estos lugares, como está hablando con Rolando, literalmente no llegan entre todos, no llegan a medio millón de habitantes. Puerto Rico es mucho más grande. Por ejemplo, la Islas Marianas lo recibe, podría ser, o sea, aún si tú pones a todo el mundo, Puerto Rico en realidad es el issue. Claro. Y es porque tenemos una población mucho mayor. La razón que ellos están haciendo lo del summary disposition es para obligar a Baello que haga un brief. Normalmente, los que hemos tenido que tratar, porque yo nunca he llegado al Supremo, pero he tratado, de hacer que me den un certiorari, es que la otra parte lo ponga, porque estadísticamente es más probable que te den un certiorari si hay oposición a que si no hay oposición. Cosas raras, pero es así. ¿Qué pasa? Si la otra parte hace una oposición, la tiene que hacer o antes de octubre 5. Que da la casualidad que es el primer día que empieza el Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Supremo Federal empieza por la Constitución, First Monday in October. En el First Monday in October, precisamente el 5. ¿Okay? Queda poco tiempo para oponerse. Son 30 días lo que te dan. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que se oponga. Entonces, es probable que esa misma semana no, pero la semana siguiente, el lunes 5, 6, 7, 8, el 15 de octubre, podría ir a lo que se llama conference, que es que allí se sientan ellos, imagino tomando café, a decidir qué casos le van a dar certiorari y a qué casos no. Los certioraris, cuando el gobierno de Estados Unidos lo pide, son mucho más probables que se den, pero sin embargo, estadísticamente son solamente 26%. Aun cuando declaren la ley inconstitucional, la ley federal, John, Sí, porque es así, porque el circuito puede tener la razón. ¿Qué pasa? El gobierno de Estados Unidos, porque hay que ser justos con el gobierno, tienen unos abogados muy buenos, todos in-house, etcétera, que hacen el argumento de que en Peña Martínez, que es un caso que decidió el juez Young,
donde dice el SSI hay que proveerlo, dice también que hay que proveer completamente los cupones, que es el SNAP, y el Medicaid D, que es una partida más pequeña. Además, mencionan el caso que yo estoy envuelto, que ya el juez El Pi lo paralizó por lo de Baello, pero en ese caso está envuelto Medicare y lo que se llama el CHIP, que es el Children's Servicios Médicos para Niños Indigentes y las madres en cinta. Es otro programa que también traería un montón de dinero. Si tú lo sumas todo, estamos llegando a 7, 8 billones de dólares al año. Wow. Por eso lo están tirando ahí. En ese sentido es posible. Por otro lado, yo siempre me gustan las matemáticas, prefiero mirar el lado matemático, que no es probable que ocurra, pero siempre es posible. Y aun si en este caso deniegan el certiorari, el gobierno de Estados Unidos va a seguir en el de Peña Martínez y en el mío, si yo ganase, a apelarlo a Boston para después pedir certiorari al Supremo. Y en eso... Y aunque tú pierdas, probablemente tú irás allá al primer circuito definitivamente voy. Claro, pero yo dudo muchísimo porque estaría basado básicamente en lo mismo y es el mismo argumento. O sea, tú no puedes denegarme bajo la quinta enmienda a esto, a menos que tú tengas una base racional y eso no existe. Y usan los mismos argumentos que se usaron en Califano, en Harris y en Baello, en el caso que tú tienes. O sea, es el mismo planteamiento en todos los casos. Muy similar. El abogado es diferente, es otro abogado, una persona muy decente. No tiene la culpa de que después tenga un caso impopular, pero una persona muy decente. Y está haciendo argumentos similares. Me parece que los argumentos que los está haciendo mejor, porque no está siendo bien claro, por ejemplo, en el tercer factor el impacto económico sobre Puerto Rico. Le dio duro, obviamente yo también, y pues yo diría que es más completo su argumento. Pero, mira, John, y estos casos el juez los ha dispuesto sin prueba pericial. Ha sido a base de los argumentos de los abogados. Los argumentos de la documentación, hay mucha documentación. Por ejemplo, el argumento del gobierno de los Estados Unidos en el caso de Baello a nivel del certiorari hace referencia a un informe del gobierno de junio de 2020. En ese sentido, tú lo has visto, los tribunales son mucho más dados a chequear lo que hay en el Internet, siempre y cuando sea algo oficial, te lo aceptan. Entonces, pues el gobierno de Estados Unidos pues hizo algo similar en su brief conmigo y yo hice algo similar en términos de todo lo que dice la Junta, etcétera, incluyendo algunos informes legados que hablan sobre los impactos de todo. Entonces, lo que tenemos actualmente es una determinación del primer circuito que es vinculante a todos los estados y Puerto Rico que están bajo esa supervisión. Yo entiendo que aplica en este momento y si el Tribunal Supremo no expira el certiorari, va a ser aplicable a toda la nación. Pero claro, lo único importante es en Puerto Rico, donde aplicaría. Sí, ahí obviamente una persona que lo esté recibiendo en un estado, si se muda como va ello, pues no se lo pueden quitar. Y los que están aquí podrían solicitarlo en su momento cuando la sentencia sea final y firme, ¿verdad? Ahora, el tribunal, el Departamento de Justicia recurre al Tribunal Supremo en certiorari. Se tomó un tiempo bien inusual porque la pandemia paralizó también los términos. Dieron una extensión, no que la pidieran, sino que el tribunal, motu propio, dio una extensión hasta, creo que era el 7, no recuerdo si era el 7 o el 5, y ellos la utilizaron. Y de hecho, estaban herméticamente sellados si iban, porque yo de vez en cuando llevaba la pullita, a ver, mira, ustedes van a hacer, y era, no, yo no sé nada. Estaban bien sellados a lo que iban a hacer. Probablemente eso responde a que la decisión se tomó al más alto nivel en términos de recurrir, ¿verdad? Por lo que estaba en juego para Puerto Rico. Hay unos asuntos políticos, hay un impacto político, porque como yo decía a todo el mundo, Florida es un swing state, Trump lo quiere ganar, y básicamente le está diciendo a todos los boricos en Puerto Rico, en Florida, mira, yo voy a jorobar a los puertorriqueños que viven allá. Y eso puede caer mal a muchas personas. Sí, y te quería preguntar, John, las alternativas que tiene el tribunal son dos, ¿verdad? Es binario.
Ujú. te doy no al lugar y aquí prevalece entonces la determinación del primer circuito. Hay una oscura moción de reconsideración en el Tribunal Supremo, pero yo no he visto que alguna vez el tribunal reconsidere en ese proceso. Pero una vez se envíe el mandato, los puertorriqueños que viven acá estarían entonces en la posición de solicitar el seguro social suplementario yendo a la oficina del seguro social, así es el trámite, O llenándolo online, como llenándolo online. se llena online hoy en día. O sea, va a haber, Exacto. dime, Sí, 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 continúa para entonces hacerte una pregunta. que va a haber o sea, un overflow de casos Sí, increíbles. me imagino, sí. 300.000 personas van a estar solicitando, o más. Sí, porque aquí Pero la mayoría de entonces, las personas está bajo como, nivel de pobreza. ¿Mm? claro, pero entonces como este caso va a ello, es seguro social suplementario, en cuanto a lo que tiene que ver con los otros programas federales, pues tenemos que esperar los otros casos. Por ejemplo, el caso tuyo, el caso de Martínez. Y el caso de Martín es interesante porque el juez Young emitió un injunction nacional. Digo, perdón, Sí, digo que iba a ser la nacional, pero después digo, no, lo voy a dejar a nivel de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de claro. Puerto Rico. Y le dio 60 días al gobierno de los Estados Unidos para ver lo que iban a hacer, pues si lo van a aceptar o no. Esos 60 días se vencen en octubre 3, que es un viernes. ¿Okay? Así que en ese sentido, el tribunal tiene, o los Estados Unidos tienen la decisión de si va a recurrir al tribunal apelativo, que tendría 30 días adicionales, bueno, 60 días adicionales, porque es el gobierno de los Estados Unidos, para entonces decidir lo que va a hacer. Porque hasta que no baja el judgment, tú sabes que no se empiezan a correr los términos de apelación. Para los que no sepan, en el Tribunal Federal, a diferencia del Tribunal Estatal, la sentencia es una cosa y el judgment es otra. Tiene que haber un documento, literalmente, que se llame judgment, si no, no empiezan a correr los términos. Sí, Sí. y es bien breve, es dispositivo meramente. Sí, sí, Tres sí. líneas. Y no sé si has tenido oportunidad de pensar en esto, pero veo la pregunta y como estamos hablando de esto, pues aprovecho para plantearlo, que nos preguntan si los que, porque Baello no es el primero, si los que lo recibieron y se lo quitaron, pues qué pasa con estas personas, ¿verdad? Estarían en la misma posición de poder volverlo a solicitar, pero en el caso de Volverlo a ellos, solicitar, sí, pero retroactivo lo dudo, porque eso iba a usualmente las preguntar. decisiones del Supremo son prospectivas y no retroactivas. Eso iba a Y de preguntar hecho, para aclarar, ¿verdad? A aquellos aquellos y aquellas que nos están viendo, que entonces pues no estamos hablando de un asunto retroactivo. Ahora vamos a hilar un poquito más fino, John. Aquí en los documentos que leímos, el gran ausente son los casos insulares, ¿verdad? Y en claro, realidad es la base para que el Congreso diga esto sí y esto no, porque no aplica la Constitución ex propio vigore, solamente aplica lo que el Congreso determine que aplica y lo que el Tribunal Supremo eventualmente diga que aplica a Puerto Rico. Y yo leí el brief de los Estados Unidos y no se agarran directamente de los casos insulares. Dicen, lo mencionan, que tienen el poder de establecer la política territorial, bla, bla, pero sigue esta sombra, ¿verdad? Como dice Torruella sobre Puerto Rico, de los casos insulares. ¿Tú crees que los abogados de Baello traigan el issue de que la distinción es irracional en la medida que se funda en unos casos que son racistas y que no están al tono con los tiempos? ok, desde el caso de Sánchez Valle, mira los briefs del gobierno de los Estados Unidos y tú notas lo que tú estás diciendo. ¿Tú no los veías? Sí, pero aún en el caso de que tú estabas envuelto y tú, Jessica, también, en el caso de Aurelio, Aurelius. Ujú. they swept it under the table. ¿Por qué? Porque ellos saben que esos casos son antipáticos. No los quieren Yo tocar. entiendo que en realidad la doctrina que ellos levantan en términos de la territorialidad no necesitan los casos insulares. Ahora, having said that, el Tribunal Supremo, como es el que manda, podría emitir un certiorari diciendo y
voy a revisar esto, pero quiero que también me argumenten sobre los casos insulares. O podría decir, la única pregunta que voy a considerar es, ¿son vigentes hoy en día los casos insulares? Eso no creo que ocurra, pero está potencialmente allí, porque tenemos que ver que, mira, estamos en el siglo XX, en el siglo XXI, año 2020. Yo entiendo que la Constitución de Estados Unidos es un excelente documento, pero sigue siendo una Constitución del siglo XVIII. Y la cláusula territorial, mano, o sea, no way. A una persona que tú sabes que yo no soy ningún liberal, a una persona como yo, ve la cláusula territorial y es como que Congress may dispose of and make needful rules. Extremadamente antidemocrático. Y lo hicieron en todos los territorios. Obviamente, los territorios se movían rápidamente para convertirse en Estado, pero hubo territorios que tardaron más años. Por ejemplo, aparte de Puerto Rico, pues estaba Alaska, que duró casi 100 años antes de se convertirse en territorio. En Estado. A Texas le dijeron que no 3 veces. Le tenían miedo a los comanches, no a los mexicanos, pero that's another issue. Así que este caso no solamente tiene esa repercusión que hemos dicho ahora, pero tiene otra repercusión. Suponte que el primer circuito dice, el Supremo dice, you know what, esto está totalmente, el primer circuito tiene la razón. Todos los demás casos se van a ir por ahí. Y entonces el Congreso tiene la oportunidad, si quiere, de imponer impuestos federales en Puerto Rico. Lo cual hizo con Hawái en 1927 e hizo con Alaska en 1947. ¿Por qué? Porque nunca ha habido esa idea de que, no, tú eres territorio, pues no te voy a dar, no pagas impuestos federales. ¿Eso es suficiente para que se considere a Puerto Rico como un territorio incorporado, el que le pongan las contribuciones? ¿Eso es suficiente? No te diría que es suficiente, porque el problema, como yo lo veo, no sé cómo tú lo ves, es que si tú miras la historia norteamericana, hasta enero de 1899, cuando un malsana persona, Dean of the School of Law de Harvard, se inventó la idea esta de territorios no incorporados, siempre los territorios iban a ser estados. Claro, hasta la primera vez que se encuentran con una mayoría en Filipinas, porque tenemos que entender que la mayor parte de los problemas, vamos a decir, territoriales, después del 98, se basan en Filipinas, no tanto en Puerto Rico. Sí. Nosotros cargamos con esa maldición de cómo ellos veían a los filipinos. De los casos insulares, Torruella mismo lo llama como el filipinofobia, porque los filipinos se rebelaron y hubo unas luchas que no necesariamente se dieron tan fuertemente en Puerto Rico. Bueno, que no se dieron. Ella menciona en sus artículos, ¿verdad? Que se transfirió esa fobia de que este lenguaje de los salvajes viene más bien de la reacción de los filipinos. Para que entiendan la audiencia, entre 1898, que viene la ocupación de los Estados Unidos en Filipinas, hasta 1906, si mal no recuerdo, hubo la rebelión filipina. Y cuando tú hablas de salvajes, pues resulta que había un grupo de ellos en el área de Mindanao, que son donde están, aunque no lo creas, los musulmanes, estaban los juramentados. Los juramentados eran gente que juraban que no iban a retroceder hasta que los mataran. Literalmente, para los que le gustan las armas como a mí, la pistola automática 45 en 1911 se desarrolló por la inhabilidad del 38 de detener a estas personas que eran llamados juramentados. Eran personas, y esto era una guerra sin cuartel. O sea, tú puedes decir que era una guerra salvaje, lo que tú quieras, pero es una guerra sin cuartel. Y pues los filipinos perdieron, esa es la realidad. Yo quería comentar a la pregunta que hace Rolando sobre, bueno, si nos ponen entonces contribuciones federales, eso ya implica que vamos a hacer territorio, porque podríamos convertirnos en un territorio incorporado. ¿Sí? Yo pienso que no, porque incluso vemos los casos insulares y cuando llega el caso de Balzac, que lo podemos considerar también un caso insular. Es un caso insular. Es la discusión. En el caso de Balzac, el hecho de que tenemos ciudadanía ya, y si esto entonces implica que nosotros vamos a hacer un territorio incorporado, y que dice el Tribunal Supremo en Balzac versus Puerto Rico, que no dice ni Puerto Me encanta Rico. Esa parte. Puerto Rico, poca gente se da cuenta. Claro, pues, ¿qué te dicen? No.
cuando en un principio en el análisis en los casos insulares era, pues tenemos que ver cuáles son las actuaciones del Congreso respecto al ¿Quién fue el territorio. presidente del Tribunal Supremo en ese caso? ¿En cuál? ¿En el de Balzac? No tengo ese dato. Ok, ¿quién fue? Él fue el presidente después de Theodore Roosevelt, que había sido comisionado y gobernador de las Filipinas. Claro, pues ya me hace sentido. Tratando de recordar, es un hombre enormemente grande, pesaba sobre 300 libras, 6'2" de estatura. Pero lo que iba a comentar era que en Balzac precisamente dicen, no, incluso aunque tengan la ciudadanía americana, no podemos decir se convirtieron en un territorio incorporado. ¿Por qué? Porque en ese momento, en Balzac, dicen, el Congreso tiene que decir expresamente que Puerto Rico va a ser a convertirse en un territorio incorporado, porque de lo contrario no lo vamos a inferir nosotros por actuaciones del Congreso. Así que volvemos. El hecho de que acá nos impongan las contribuciones federales, yo creo que sería un ejercicio colonial igual, no el que vayamos a convertirnos en un territorio incorporado. Y añado al asunto de, ¿verdad?, la sombra de los casos insulares. Esa sombra estaba en Califano y en Harris también, porque no necesariamente los mencionan. Tú lo ves en Califano, lo ves en un footnote, donde mencionan a Downs, y parece indicar que la decisión está movida a lo que dicen los casos insulares, ¿verdad? De que podemos resolver algo distinto para Puerto Rico por ser un territorio no incorporado. Y en el caso de Harris, vemos, como mencionan también los casos insulares, pero es la disidente, donde pues se cuestiona, ¿verdad?, tanto el proceso por el juez Marshall de ser sumario, como también para plantear y decir, bueno, pues aquí están los casos insulares y cuestiono la validez de los casos insulares por lo que ya se había resuelto en otros casos, como el caso de Torres. Así que aún en Califano y en Harris estamos viendo cómo son una nube negra sobre los asuntos a Puerto Rico, y entonces recientemente lo vimos en el caso de la UTIER y la de Aurelio, donde me preguntan, tengo que atenderlo, porque si no debo atenderlo, mejor no lo toco y me voy por otro lado. Porque es más fácil también atender el problema de otra manera sin tocar los casos insulares, porque no quieren ni imaginarse tampoco lo que puede implicar el revocar o tocar de alguna forma los casos insulares. El problema de los casos insulares es que cuando tú lo analizas, tú te lees las 132 páginas de Downs versus Griswold. Been there, done that. Yes, te das cuenta de que se comete un error garrafal en la opinión. Y pasa en Balzac y pasa en todos los casos donde te habla el Congreso tiene. Cuando te hablan de la incorporación, te están diciendo, por ejemplo, en el tratado de tal versus tal, donde se coge a Texas, donde se coge a Hawái, pues se puso esto. Pero el problema es que en los tratados el Congreso no actúa. Eso es falso. Sí, es el Senado, el Ejecutivo lo negocia, el Senado lo confirma o no lo confirma, no lo puede variar, lo cual es, por lo tanto, la opinión en cuanto a qué tiene que hacer el Congreso es un paquete. ¿Por qué? Porque la doctrina completa de los casos insulares es totalmente racista, totalmente ilógica, porque lo que pensaban era que esos territorios bien en unos años, como pasó con Filipinas, nos vamos a deshacer de ellos. Pero Puerto Rico eso no ha ocurrido. Si acaso se ha acercado más. Y Puerto Rico, en mi opinión por lo menos, tiene que decir que radicalmente es lo que quiere hacer. Lo que pasa es que, como todos sabemos, hay ciertas fuerzas que mantienen el inmovilismo porque les conviene económicamente. Los mismos en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y por eso yo creo que sería lo ideal que el Congreso impusiera impuestos federales. Porque la mayor parte de los puertorriqueños no lo van a pagar. Pero hay ciertas personas, yo me incluyo entre ellas, de hecho yo lo hago, pero que ciertas entidades bien antiestadistas y bien antiindependentistas también, vamos a ser realistas, no van a tener ningún interés en mantener su posición. ¿Por qué? Porque lo que le querían era que no les pusieran impuestos federales, pero ya los tienen. Y el issue de taxation without representation, ¿cómo impactaría eso? Que eso no está en la Constitución. Uh-huh. Y como te repito, pues te doy el ejemplo de Hawái, 1927, no fue hasta 59,
y Alaska en minuto 47. ¿Y por qué uso esos dos estados nada más? Porque la enmienda constitucional para poder permitir el income tax federal se aprobó en 1913 y el anterior estado a ser incorporado a la Unión fue en 1912. Por lo tanto, los únicos dos estados que podían tener, o territorios que podían pagar impuestos federales eran esos dos. Claro, obviamente todos los territorios que están ahora, que ninguno paga impuestos federales. Están todos exentos. Sí. Otro posible análisis, John, es el análisis político desde la perspectiva de que esto genere una preocupación en el Congreso sobre la relación territorial a la luz del costo. Porque me imagino yo este escenario, si el Tribunal Supremo da no al lugar, dice yo no voy a meter en eso, esa decisión de Torres ya tiene base, ¿verdad? Está bien escrita y está fundamentada, que podría ser lo que ellos escojan, porque el Tribunal Supremo se puede estar metiendo en camisa de 11 varas atendiendo ese caso con Puerto Rico. Y el dar no al lugar. Entonces prevalece la decisión y por ende hay acceso al seguro social suplementario y por ahí se irían todos los demás casos, ¿verdad? Porque uno a uno, análisis. Se irían. Y ahí se equipararía en términos económicos el territorio de Puerto Rico. Habría que litigar muchas otras más cosas porque hay muchas otras cosas adicionales, pero eventualmente se equipararía en términos económicos al territorio de Puerto Rico con otro estado. Entonces, ¿el Congreso qué va a decir? ¿Cuál es la justificación de los casos insulares? Ya yo no tengo eso, porque básicamente casi toda la Carta de Derechos aplica a Puerto Rico. No todo, pero casi todo. Y ya no habría ningún poder real para yo establecer, a menos que nos inventemos otras razones para discriminar, ¿verdad? Porque las que usamos, esas tres de Harris y de Califano y de Baello, no nos funcionaron. Ahora, ¿el Congreso podría fijarse en esto para tratar de mover el asunto del estatus a la luz del costo que esto podría implicar? A mí me encantaría y podría, una de las formas de moverlo sería imponer los impuestos o castigos, entre comillas. Obviamente necesitarías una administración probablemente republicana o una administración demócrata más conservadora de lo que parece ser el Partido Demócrata en este momento, por eso podría pasar. Y entonces, y más que otra cosa, podría eliminar la oposición tenaz de cierto grupo a la decisión del Estado. Pero el whiplash puede ir para otro lado también, en términos de los elementos más recalcitrantes del Congreso en contra de los puertorriqueños, ¿verdad? Que nos ven como mexicanos, y decir, mira, este problema hay que atenderlo y vamos a encaminar un proyecto para resolver la situación. O podrían dar la independencia mañana. Por eso, que también eso podría ser una cosa. Vamos a ser realistas. Me molestaría. Claro, pero eso es una posibilidad. Sí, por eso que no nos ceguemos a eso. Sí, mis preguntas van dirigidas a que no es meramente una cuestión de que tú tengas un derecho o no tengas un derecho. Esto puede reventar por otro lado, porque podría estar moviendo. Mira, Estados Unidos está entrando ahora en un déficit fiscal con todas estas ayudas. Es algo nunca antes, yo creo que ni en la ciencia ficción se imaginaron un déficit. Sí, un déficit que es del mismo tamaño que la economía de Estados Unidos. Esto es una cosa espeluznante. Ni siquiera en la época de Bush padre, ¿verdad? Que era que se puso Reagan y Bush padre lo pusieron tremendo, ¿verdad? Que después vino Clinton y lo bajó. Pero eso implica unas consecuencias económicas tremendas con las presiones que tiene Estados Unidos por China, por Rusia, por la Unión Europea, en la hegemonía global. Esto es bien importante, ¿no? Puerto Rico está siendo objeto de la ley promesa porque Puerto Rico no fue fiscalmente responsable y entonces ahora tenemos a Estados Unidos en una situación y estar hablando de que en 10 años le podría costar 50,000 millones, podría ser, porque si para el Seguro Social Suplementario están hablando de 20,000 millones, podría ser más con los otros programas federales. Podría llegar a un programa más los otros territorios. Y eso, a mi juicio, podría reventar, ¿verdad? Por el lado, coincido que podría venir una imposición de los impuestos federales y eso crearía un revuelo político acá, pero también puede generar un proceso un poquito más racional, de no vengativo, de que mira, vamos a tratar de resolver esto. Yo no puedo seguir incrementando mi responsabilidad fiscal con Puerto Rico porque la población de Puerto Rico se pone cada vez más vieja. Aquí no nace nadie prácticamente en términos de
la población, ¿verdad? Los que mueren y se van y los que nacen. Y eso implica que eventualmente aumentaría la población que requiera de todas esas ayudas federales. O sea, se puede convertir en algo inmanejable para Estados Unidos. Y a mi juicio, eso puede ser una de las posibles consecuencias, que se genere un interés más intenso en el Congreso por ver qué hacemos con el territorio de Puerto Rico, porque por el Congreso estaríamos colonia 1000 años más. Es cuando realmente, como dice Torruella, cuando invitó a un boicot a los intereses económicos en la famosa asamblea del Colegio de Abogados de hace par de años atrás, pues cuando tocan los intereses económicos, el Congreso se mueve con mayor diligencia y celeridad. Y eso podría ser una consecuencia. Pero estoy de acuerdo que podría venir un latigazo de que, de verdad, pues entonces tú tienes que pagar por esto. Te vamos a imponer impuestos federales, que a lo mejor es una miscelánea, porque a lo mejor ya los que van a pagar el grueso. Porque la definición de Puerto Rico tiene que ser independencia o estadía. Todos estamos de acuerdo. Los que estamos aquí estamos de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Si tú pones impuestos federales, le estás poniendo el cuco de muchos para la estadía. ¿Ok? Y pues mira, se impuso y va a tener sus consecuencias y tiene lo bueno y lo malo. La independencia, a diferencia de muchos estadistas, yo entiendo que la independencia se puede lograr. O sea, no hay nada de malo en la independencia per se. Tú puedes debatir cuál es mejor, yo no tengo problema con eso, pero decir, la independencia es lo peor, no necesariamente. La independencia es una alternativa que los Estados Unidos tienen que considerar, que nosotros en Puerto Rico tenemos que considerar, pero independencia, no me vayan con el maldito cuento barato ese de la República Asociada o la soberanía. No, eso es independencia, no le pongan nombre. Vamos a ser realistas. Puede haber puntos medios. O eres independiente, más nada. There's nothing wrong with that. Si después tú eres independiente y quieres entrar en un arreglo con cualquier país del planeta, incluyendo Estados Unidos, tú entras en un arreglo, ¿verdad? O sea que eso tiene que haber independencia, John. Si no hay independencia, no hay un traspaso de los poderes de la soberanía como tal para que se pueda ejercer libremente de ahí para adelante. O sea que es una cosa sine qua non para mí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí lo han querido disfrazar toda la vida y le han querido meter miedo a la gente con que esto es algo que es terrible para todo el mundo, ¿verdad? Y no se ha analizado bien la situación. Pero si vemos lo que nos ha pasado desde el 2016, ¿verdad? En términos naturales y políticos y jurídicos, o sea, ¿cómo se puede poner peor esto? Pues a lo mejor tú... No digas eso que yo creo que... Bueno, los impuestos federales. Yo iba a comentar, estamos hablando del miedo de que nos impongan contribuciones federales por las consecuencias del caso, pero les pregunto yo a ustedes qué impide que lo hagan mañana, claro, independientemente de lo que resuelva el caso, precisamente por virtud de la cláusula territorial. Así que olvídate el caso, mañana mismo nos ponen nos ponen contribuciones federales, nos quitan la ciudadanía tan preciada también. Porque ese es nuestro estatus, colonia, ellos hacen lo que quieran. En Downs versus Bidwell hay una parte donde se discute precisamente la ciudadanía y dicen claramente que cualquier ciudadanía que le den a los puertorriqueños no está protegida por la enmienda 14. Lo dicen así. ¿Alguna vez tú has oído a alguien discutir ese asunto? No. Así como nos dicen salvajes también, pues también dicen... Mira, John, una pregunta. ¿Tú naciste en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? Yo nací en Hawái. O sea que... Y antes del 59. Exactamente. Yo nací en territorio. Tu ciudadanía también es más o menos... No. Eso ya ciudadanía es cuestionable. También es cuestionable. Es como ayer retroactiva. Ok. y lo irónico del asunto es mi padre y mi madre se conocieron en Vieques. Mi padre era Marine. Se veía muy bien en los dress blues y mi madre le gustaban los uniformes, pues se casaron. Yo nací en Hawái, viví en California y después se divorciaron y viví en Puerto Rico. Ok. Pues, pues naciste en un territorio que ese era incorporado. Ese era incorporado. Sí. Ese era incorporado. Así que tú tienes todas las experiencias. Viviste en la estadidad, en el incorporado y en el no incorporado. Tú sabes, con todo, es irónico porque en los Massachusetts, aunque tú vivías en un lugar con unas universidades fantásticas, las personas tienen una mentalidad bien regionalista. Extremadamente, de hecho, yo recuerdo un ingeniero que yo conocí que nunca había salido del estado de Massachusetts.
Y tú sabes que el estado de Massachusetts es chiquitito. Sí, chiquito. Y en el Y yo, medio de todo el mundo. pero tú nunca has salido de Massachusetts. Y me dice, no, nunca. Alrighty then. Sí. Por otro Yo lado, conozco gente que no salen de San Juan. bueno, pero es que tú sabes, perdóname, pero vivir en Ponce. Ponce, y eso, yo soy del oeste. Yo la primera administración era de Ponce, muy buena persona y todo lo demás, pero yo detesto ese pueblo, lo quemaría con sal para que nada crezca. Ya Bueno, que la desde- delegación de Ponce está auspiciando este live, nos vas a hacer que perdamos followers. No, y Desde podemos que- mudar a otros pueblos, porque yo Mira. no tengo problema con la población, es que, tú sabes, el territorio, el lugar tiene que desaparecer de la faz de la tierra. desde que Tú Mayita, me desde que Mayita es la alcaldesa, no crece ni el coitre, John. han Tiene- dicho muchas personas. Sí, mira, Qué bueno que nosotros somos dueños de este live, ¿verdad? Que podemos discutir lo que queramos. Lo que pasa es, si te fijas, aquí se están discutiendo cosas entre personas que son de pensamiento bien diferente. Entonces se está discutiendo seriamente, se está discutiendo, yo creo que abiertamente, y yo entiendo que así es que se debe discutir las cosas, porque tú estás diciendo, la independencia, esto, por favor. sí. Una cosa tiene sus ventajas y otra cosa tiene sus ventajas. Y otra cosa tiene desventaja y desventaja. Vamos a ser realistas. Dejémonos Sí, de miedos estúpidos. y hay que tener un respeto básico en la discusión, ¿verdad? Esto no es Twitter, ¿verdad? Donde tú dices una cosa con toda la razón y te caen encima y te insultan. Sí, pero volviendo al caso, John, fíjate que hemos analizado consecuencias jurídicas, porque estamos viendo que el Tribunal de Circuito determinó que la justificación para esta discriminación con los residentes de Puerto Rico es irracional, no existe, ¿verdad? Esas ideas de Califano y de Harris ya no son vigentes en Puerto Rico, son otros tiempos. El otro asunto es Tienen la vuelta a ese asunto. Sí, el otro asunto es el impacto económico, ¿verdad? Para Estados Unidos, que como mencionamos está entrando en una crisis fiscal porque tiene una deuda igual al tamaño de la economía, algo nunca antes visto, que puede tener consecuencias adicionales si la pandemia se sigue extendiendo. Por ejemplo, si la pandemia repunta en los meses de invierno, se podría poner peor la situación económica y eso le mete presión al Congreso y yo creo que al tribunal también. El tribunal está al tanto de todo esto, ¿no? Y podría ser algo de peso para expedir el auto de certiorari y entonces ponderar en los méritos. Bueno, podría haber una disposición sumaria y resolverlo en un segundo, pero ponderar en los méritos los argumentos que justifican la discriminación. Y entonces ahí vendría el otro issue. ¿Tocarían o no tocarían los casos insulares? Los abogados de Baello van a hacer el planteamiento de que la única justificación serían los insulares y que hay que revocarlo. Eso habría que verlo. Y el otro punto, ¿verdad?, que hemos discutido, que también puede ser una consecuencia directa del caso y de los otros casos que están en fila, es el asunto político, ¿verdad? Que Puerto Rico está en este tranque donde el Congreso no dice nada sobre lo que piensa del futuro político de Puerto Rico y le echa la culpa a los puertorriqueños de que no nos ponemos de acuerdo, pero cuando el dinero es ¿verdad?, lo que está influenciando más, como podría ser en el asunto de Baello y de los otros casos, podría esto motivar una acción política que tiene dos bandos, ¿verdad? Dos posibles alternativas. O una reacción de probable castigo, ¿verdad? Probable castigo de imponer contribuciones federales, o una reacción de, mira, Puerto Rico ya es un problema, no lo podemos manejar, lleva 4 años sin pagar deuda, que tú lo mencionas a cada rato, que eso implica, tú sabes, unos desajustes, ¿verdad? En la confiabilidad que tiene que haber en los mercados municipales, y en la efectividad de la ley promesa, que es uno de los planteamientos que yo traigo desde el origen, ¿verdad? Que la ley promesa no va a lograr lo que está dirigida a ella por todos estos factores que nos afectan a nosotros. Y eso podría motivar al Congreso a decir, mira, vamos a mirar esto desde otra óptica. Ahí está el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria, pero lo radicaron ya terminando el término del Congreso y por ende es una cosa muerta, habría que esperar a la próxima elección y al próximo Congreso que empezaría el 20 de enero, ¿verdad? Que es la fecha que comienza. Así que tiene múltiples ramificaciones y esas ramificaciones podrían ser importantes aun cuando el Tribunal Supremo diga no al lugar. Porque si viene el no al lugar del Supremo, el Congreso diría, esto cayó en la cancha mía
Y entonces yo podría decir, bueno, la justificación para no dar el seguro social suplementario es otra cosa y podrían enmendar la ley. También. Y Y, eso es lo que está debajo del argumento sí, del gobierno de Estados Unidos, es que, ¿qué pasa si, ok, el Tribunal Supremo dice, no hay una justificación racional? Entonces viene el Congreso y pasa una ley con una justificación racional bien exacto, hecha. exacto. Como Wow. hicieron en Promesa, que tiene una parte espectacular de cómo ellos justifican la intervención de una ley de quiebra, un estatuto de quiebra en el título 4 de Promesa, que es un título que casi nadie lee y discute, ¿verdad? Pero hay mucha información ahí sobre los findings del Congreso y todo esto. Exacto. Si ellos hacen eso mismo con las leyes que aplican a Puerto Rico, haciendo unos findings diferentes, el Supremo tendría que enfrentar esos findings para ver si tienen justificación. Y ahí se podría poner la cosa difícil. Si lo hacen bien, no se puede hacer absolutamente nada. Exacto. Hay muchas implicaciones en este caso, aun si, por ejemplo, revocan, es una implicación política bien grande. O sea, el bofetón que te están dando a la gente aquí Sí, es muy fuerte. sí, Básicamente le Otro estás diciendo, bofetón. miren, joróvense, sí. sigan con el taparrabo. Muéranse, muéranse. Muéranse de hambre, porque pues, precisamente para eso es que el seguro... Con eso y nosotros no tenemos... Ah, es otra cosa. Yo lo mencioné, pero recuerden que el argumento del primer circuito, el Supremo puede decir, ¿sabes qué? Voy a decidir que sí, que tiene razón Baello, pero no por lo que dice el primer circuito, sino por lo que dice el juez de distrito, que es la discriminación de un grupo que ha sido discriminado por mucho tiempo, que no tiene poder político, y ahí entra la parte de, volvemos al poder político, y no se puede hacer eso, que fue el caso de Romer versus Evans. Esa es la famosa nota al calce de Caroline Products, de la que menciona los grupos discretos poblacionales. Eh, Romer lo menciona porque son grupos que han sido discriminados por mucho tiempo. Yo estuve envuelto en la cuestión del matrimonio gay. Y entonces, en el asunto del primer caso, como te dije, del Supremo, fue el de Romer versus Evans, donde había unas regulaciones del estado de Colorado que discriminaban contra los gays. Y de hecho fue por una votación y todo, o sea, hubo un plebiscito. Entonces, casi se llevó el Tribunal Supremo dijo, tú no puedes hacer eso porque tú estás discriminando contra un grupo que no tiene poder político y que ha sido discriminado por muchos años, por tiempo inmemorial, podríamos decir. Y ahí pues, viene después el caso de Texas sobre la sodomía, Windsor sobre el matrimonio gay a nivel federal y después a nivel nacional. Y O sea, que el Tribunal Supremo tiene un abanico de posibilidades para resolver este caso. Definitivamente, aunque no lo haga bajo los criterios de racionalidad de la Quinta Enmienda, podría utilizar ese criterio de las minorías discriminadas históricamente para extender la protección. Pero a la luz de lo que ha ocurrido, Sánchez Valle, ellos resuelven el issue puntual de la doble exposición, pero tienen que entrar en el asunto de dónde reside la soberanía, pero no menciona los casos insulares, a pesar de que hubo brief. En el caso de Aurelio hubo 6 amicus curias pidiendo la revocación de los casos insulares. O sea, Específicamente sobre el tema de los casos insulares, pues sabes que tocábamos otros temas, pero comparecieron específicamente para tratar el tema. y lo que se logró fue una oración, ¿verdad? En la decisión, o sea, el Supremo no quiere bregar con ese issue. no lo va a bregar a menos que esté totalmente forzado a hacerlo. No, ¿Tú crees que este no es el caso? este no es el caso, igual que el de ustedes. Ustedes lo argumentaron, pero el Sí. caso de ustedes tampoco era para eso. O sea, tú tienes que tener un caso donde vamos a decir que nos revoquen el caso de Baello y entonces tú lleves y lo hagan bajo la idea de que nosotros somos un territorio no incorporado, entonces tú lleves, espérate, tú sabes, eso no se puede hacer. Y yo no veo fácilmente un caso donde tú puedas hacer eso. Sí, tal vez el caso político de los empleados del Fondo del Seguro del Estado, donde estamos llevando esta teoría de que el colonialismo es esclavitud, pues va al meollo, pero ya tú sabes que la jueza Taylor Swain nos mató porque no teníamos standing. Cosa que nunca podré entender, pero está ahí. Ya, sabes que ya hicimos los argumentos de esos dos casos, el caso laboral y el político, y lo hicimos. ¿Cuánto tiempo atrás fue que lo hicieron? ¿Un mes o 2 meses? Hicimos el argumento en julio, ¿verdad? Julio 27, 27.
julio 27, que interesantemente, ¿verdad? Por tiempos de pandemia, el argumento fue en Ponce, fue en Boston desde Ponce, Sí, porque lo estábamos. hicimos virtualmente y se Ok, o sea discutieron que los dos probablemente, casos. posiblemente en diciembre baja. Ojalá. Vamos a ver. Pero en el caso laboral fue bien curioso porque la jueza dijo, ¿pero qué? Esa ley está acabando con las uniones. Lo digo 2 veces. La ley está acabando con... Tengo que decir la respuesta, ¿verdad? Porque estamos alegando, claro, que se aprobaron unas leyes que menoscaban totalmente los derechos, ¿verdad? Adquiridos dentro de los convenios colectivos, y cuando la jueza, pues obviamente se han leído todos los documentos, la jueza dice en 2 ocasiones, estas leyes destruyen las uniones en Puerto Rico. El primero como que pasó ahí medio desapercibido, cuando lo dice por segunda vez, que ya le corresponde al abogado del gobierno contestar, se le fue al internet. No hay internet. ¿Quién fue la juez que dijo eso? La juez, ¿cuál es el apellido de la juez que presidía los procedimientos? Uno Está está Thompson y está Thompson, Thompson. Thompson. Ok, Thompson votó con Torreya en el caso del primer circuito en Baello. Ujú. Eso fue que pregunté. Sí, pues estuvo bien interesante la experiencia por video, pues ahí ese caso político pues probablemente, porque pues es el eje central de lo que estamos planteando a la luz de que los casos se fundan en las teorías racistas, ¿no? Pero coincido con que es una situación, ¿verdad? A menos que ya el tribunal haya desarrollado una conciencia de que el asunto hay que manejarlo, pues ellos pueden darle la vuelta al tema porque es una cuestión de racionalidad, evaluar si lo que hizo el circuito al aplicar la doctrina de nexo racional está bien hecho o no está bien hecho. O sea que podrían evadirlo y no mencionarlo totalmente, pero lo que está el sustrato de todo eso son los casos insulares, sin duda. Es el trato discriminatorio, porque también hay que ser justos históricamente. Los beneficios sociales o el social net, el welfare, vamos a ponerlo de esa manera, que tenemos en el siglo XX y XXI, jamás ni nunca existía en el siglo XIX, mucho menos del gobierno federal. Recordemos que creo que fueron 3 o 4 estados que entraron a principios del siglo XX. O sea que la inmensa mayoría de los estados, el tratamiento discriminatorio era muy poco por ser territorio, lo que básicamente era que el Congreso podía hacer leyes sobre ti, que a veces las hacía, a veces no, y que no podías votar por el presidente, pero aparte de eso no Sí, había, porque no había el welfare state, no había mucha legislación. exacto, no Era, había era lo que sí establecía diferencia era la gobernanza territorial, ¿verdad? Que ellos ahí había tenían un mucha gobernador que creatividad. nombraba en Washington, Sí. pero Jessica, hay preguntas. Por ahora, no. Lo que sí veo, ¿verdad? Son muchos comentarios de quienes nos sintonizan, pues agradeciendo la conversación, así que no veo ninguna. Y les agradezco, ¿verdad? También claro. por sintonizar y por comentar, estar pendiente. Hemos tenido muy buena participación, pero preguntas ya aproveché para ir haciendo poco a poco, porque la pregunta principal que le preocupa a muchos, ¿verdad? Es este asunto de, primero, si este caso implica ¿verdad? Que yo, familiares míos, puedan recibir el seguro social suplementario o estos otros beneficios federales como consecuencia de lo que pueda resolver el Tribunal Supremo, o si el Tribunal Supremo no resuelve, que entonces se quede la decisión de Boston. Y la otra preocupación fundamental es el asunto de las contribuciones federales, que ya hablamos sobre eso, y mi opinión es que realmente pues no hace falta este caso para que nos impongan las contribuciones. Pero no veo más Mira, preguntas. John, le vamos a tener que dar un seguimiento a esto cuando ocurra, ¿verdad? La decisión que tú anticipas que sea la segunda semana de octubre, más o menos. Podría hacerlo, porque si ellos, a menos que pidan prórroga, ellos tendría que radicar su brief el 5 de octubre. Obviamente eso es un lunes, pero el mismo jueves no van a hacer la reunión, sería el otro jueves. Podría ser tan temprano como el 15, o vamos a decir el 22.
de octubre. En octubre yo creo que vamos a saber si se va a expedir el auto o no se va a expedir. Obviamente, si los abogados de Baello se oponen a la expedición del certiorari, pues vamos a ver la otra cara de la moneda y nos enteraremos si van a utilizar la carta de los casos insulares, cómo contradicen el asunto del costo, ¿verdad? Porque van a tener que ser creativos en la defensa de la posición del juez Torruella en la decisión, ¿verdad? Del primer circuito, para que el tribunal diga, no, esto está bien resuelto y se quede el caso ahí. El interés de ellos es que Baello se quede con el seguro social. Aquí no pueden ir buscando otras cosas, tienen que lograr estratégicamente que el Tribunal Supremo dé no al lugar. Ese debe ser la meta en este momento. Ahora, si el tribunal expide el auto, la otra etapa interesantísima van a ser los alegatos, ¿verdad? Y los amicus curia. Sí. Podemos Vamos a ver hacer, si el gobierno de Puerto Rico hace algo. Sí. claro, que podemos hacer otro Facebook Live cuando ya estén sometidos los documentos, porque ciertamente va a ser bien interesante ver qué trae Estados Unidos para poder justificar, ¿verdad? Si de qué manera van a modificar los argumentos que ya han planteado al distrito y al apelativo. Es bien irónico, ¿verdad? Que tú quieras tener estos territorios, estas colonias, y entonces no quieras asumir el costo que representa tener a estas personas bajo tu control. Esto es un problema típicamente burocrático donde todo el mundo se está apuntando mutuamente. No, ese es problema tuyo, no, ese es problema tuyo. Porque obviamente el Congreso no lo ha hecho, pero entonces uno va donde el tribunal y el tribunal te va a decir, bueno, lo tengo que decir yo, pero en realidad lo debiera de decidir el Congreso. Y el presidente de lo mismo, mira, son ustedes. Nosotros somos como que el hijo pobre, vamos a decir, del padre rico. Uh-huh. Sí, que nos dan lo básico, pero nos tienen escondidito. Sí, para que no, tú sabes. Claro, pero es como tú querer adoptar un perrito en la calle y entonces asumes la responsabilidad de adoptar ese perrito, pero no quieres incurrir en el gasto de darle comida. Vamos, No, es irresponsable. Entonces, pues para eso déjalo ir. exactamente, pero not going to happen, ya tú verás. Ok, Mod, vamos a pasar a un tema final para despedirnos, ¿verdad? Ya llevamos 1 hora 10 minutos, pero no quiero dejarte ir sin que me digas sobre la ley promesa y sobre los títulos 3. Este chicle que se está alargando por el asunto de la pandemia, que la Junta no quiere decir si va a seguir con el plan de ajuste del gobierno central y con el RSA de la autoridad. ¿Cuánto podría esperar la jueza Taylor Swain porque la Junta llegue a un acuerdo si ya lleva 4 años en ¿Qué sería razonable para que entonces venga un motion to dismiss diciendo lack of prosecution? ¿Qué tú verías razonable aquí? Ok. Primero que todo, quiero comentar algo que tú mencionaste. Yo entiendo que la ley promesa, Monday morning quarterback, porque de modestia aparte, yo fui la primera persona que habló en el 2013 de que venía una junta de control fiscal. Okay. Monday morning quarterbacking, yo entiendo que la ley promesa fuera estupidez más grande. No se debe haber ni dado quiebra, ni una junta. Le habían dicho a Puerto Rico, brega con el problema. Y sabes que el problema en realidad es un problema, obviamente, de cierta cantidad de pobreza, de sobregasto gubernamental, y tiene que cambiarse el gobierno, la forma de ver las cosas. Eso aparte, ok, es aún peor y más complicado de lo que tú dices. Yo entiendo que en este momento, y tú sabes que desde hace tiempo nos están diciendo que esto va a ser un cram down. Para los que no sepan lo que estamos hablando, un cram down es cuando tú no tienes unanimidad entre las clases en un plan de ajuste, pero tienes una clase que está siendo impedida, que lo están pasando por la piedra, vamos a ponerlo de esa manera. Y entonces esa clase está de acuerdo con el plan y con eso tú le vas a donde el juez y le dices, mira, aquí todos los requisitos se cumplen y ya tengo esta clase, esto es lo mejor para todo el mundo. Y fue acá, la juez lo hace o no lo hace. Esa consenting class, yo entiendo que ahora no existe. Están bregando a ver cómo consiguen un consenting class. Eso es lo que yo creo. Y lo mismo aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué no hay un consenting class? Porque no hay acuerdo en términos de la RSA. El UCC le puso el cascabel al gato. Dijo, mira, esto no existe. ¿Qué fue lo que dijo la Junta?
No, esto existe hasta que deje de existir. No, pero la juez Dane, yo entiendo que le va a decir, va a hacer un report recommendation denegándole la moción y vamos a seguir. Ahora, no podemos seguir para siempre. A eso le añades, y ya mismo contesto tu pregunta, que la Junta va a cambiar. Hay personas que me dicen que va a cambiar completamente. Yo no creo, yo creo que van a dejar algunos y otros se van a ir. Bueno, ya se fueron dos, se va a ir una o dos personas más. O tres. Pero va a haber una nueva Junta. Va a haber un nuevo gobierno. Porque el gobierno que entra es el que lo va a tener que ejecutar. Por lo tanto, yo entiendo que este plan de ajuste probablemente entre hasta el año que viene. Yo creo que si en octubre la Junta de nuevo viene con el cuento de que necesita más tiempo, ahí la juez le va a imponer una fecha. O, y no te extrañe, que ahora en estos días alguien radique una moción, algún acreedor, diciendo, juez, por favor, imponga una fecha. Porque eso es importante. La sección 930 de quiebra establece que si tú tienes una fecha para que se presente el plan de ajuste y no lo presentas, la quiebra se desestima. Es un detalle que nadie nunca ha mirado. Igual que la resistencia del gobierno a aceptar los planes de ajuste, tiene otro problema. Si el plan de ajuste no se puede ejecutar, si no puede hacerse un plan de ajuste, aprobarse. No se confirma. No se confirma y se desestima la quiebra nuevamente. Y eso los políticos ni lo piensan. Pero yo creo que esta vez ella le va a permitir eso. Después de octubre lo veo difícil. Les va a imponer una fecha. Porque tampoco ella va a querer seguir con este asunto. Y ella lleva 4 años. Fíjate las múltiples órdenes que ella ha emitido, pasándole el asunto a la juez Dane. Ella no hacía eso antes. Sí, casi todo se lo está enviando a ella. Exacto. Antes no lo hacía. Hacía cositas que se le mandaba, pero ahora estamos hablando de cosas importantes. Y se los está dando a ella. ¿Por qué? Estará cansando del caso, porque, no, Fernández, ¿tú sabes lo que es venir aquí todos los miércoles? Digo, una vez al mes, cuando tú tienes tus cosas en Nueva York, tu familia, etcétera, etcétera. Y que manejar tantos documentos que se está radicando constantemente. Por ella los lee. ¿Qué número de docket vamos ya? 14,000 y pico en el del gobierno, porque si entras a los demás, es otro asunto. Sí, claro. Estamos hablando de fácilmente 30,000 documentos diferentes. Yo iba a comentar que como nosotros estamos, ¿verdad?, envueltos en estos procesos mayormente en la Autoridad de Energía Eléctrica, dentro de los informes periciales que se están presentando, incluso los peritos de los government parties, ¿verdad?, el gobierno, la Junta, etcétera, pues tratan de comparar lo que es la quiebra de Puerto Rico, incluyendo sus instrumentalidades, con lo que han sido quiebras en otras ciudades en Estados Unidos, que hasta que llegó Puerto Rico, pues Detroit era el caso más grande, la quiebra más grande. Y esas quiebras, Detroit, las ciudades de California, Stockton, San Bernardino, las quiebras en promedio duraron 3-4 años. Eso fue lo que la más larga fue San Bernardino, que duró 6 años y fue algo extraordinariamente largo y tuvo 4 planes de ajuste. Y nosotros vamos por 2 y vamos a tener un tercero ya mismo. Y Detroit tuvo un montón también, pero... Detroit fue 16 meses. Un plan de ajuste solamente se decidió en 9 meses. Pero todos los demás tardaron. Claro. Pero jamás a lo que voy es que en promedio 4 años, a excepción de que puede haber sido 5 o 6, 4 años. Nosotros llevamos 4 años y no hemos logrado nada. Nada. Entonces, eso lo que hemos logrado es COFINA, y COFINA está en el aire todavía hasta que no baja la sentencia del circuito. Y a ver si pueden cumplir con lo que se está diciendo. Hoy Heidi Calero, John, en Radio Isla, cuestionaba la viabilidad del acuerdo de COFINA por cómo se ha caído el IBU. Que podría generar una inestabilidad en el flujo de efectivo ahí que afecte lo que le está sobrando al gobierno de Puerto Rico por parte del IBU, ¿no? Y también otra cosa, hablando del IBU, poca gente se ha dado cuenta que en el plan de ajuste del gobierno, ese 46% del IBU, o sea, del 5.5 al 46%, ahora va a ir a pagar otras deudas de bono. O sea, eso lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Sí. Pero el selling point para Rosselló era, no, esto es buenísimo, porque cogemos parte de lo que antes teníamos que pagar. Pues, ¿qué es? ¿No es así? Sí, está comprometido completo en el plan de ajuste.
Pero es interesante y en esto, pues nosotros estamos en un territorio que es arena movediza con campo minado a la vez, porque tú das un paso por aquí y te puedes hundir, o das un paso por acá y te puedes reventar la mina. Y se tienen que estar tomando decisiones estratégicas, ¿verdad? Con los clientes que representamos nosotros, ¿verdad? Los dos bufetes que son diferentes, pero que cada uno tiene sus estrategias de intereses particulares y también de intereses nacionales, porque a ti, a mí, a Jessica nos interesa lo que le pasa al país, ¿verdad? Con todo esto. Vivo aquí, mi hija nació aquí. Sí, y hay que mirar, si yo hago esto y yo planteo esto, cuál podría ser las consecuencias y estar consciente de cuáles son las consecuencias de las acciones de uno, ¿no? Tanto judiciales como políticas. Y te agradezco, John, tu disponibilidad a participar en esto. Ha estado súper interesante. Le hemos sacado, ¿verdad?, todas las posibilidades al caso. Y esto va a traer cola. Yo estoy seguro que va a traer cola. Porque son muchos miles de millones. Y estamos en cada vez se han caído las metáforas y los velos y todas estas cosas que nos nublaban el entendimiento sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y también ha generado más conciencia, ¿verdad?, en los planos políticos de Estados Unidos sobre el problema. Así que te vamos a convocar otra vez cuando tengamos información relevante que se pueda discutir, digamos, cuando el Supremo decida y si es para aceptar el caso, cuando se sometan los alegatos. Ahí sería un momento maduro para discutir y tratar de ser pitonizos y definir qué es lo que el Tribunal Supremo podría decidir. Siempre eso es bien interesante entre juristas. Si yo fuera pitonizo, estaría buscando los números de Powerball. Perdóname, no te escuché. Ah, los números del Powerball. Sí, está bien, yo estaría detrás de ti también. Estaría pendiente. Mira, no los pongas en Twitter, por favor. No devalúes el premio poniendo los números en Twitter porque todo el mundo lo juega y lo devalúa. No nos toca, no nos toca. Así que, Jessica, nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, John, por estar con nosotros en la noche de hoy. No hay problema, siempre y cuando el colegio de abogados no esté envuelto, no hay problema. Está envuelto. La delegación de Ponce siempre dice presente, así que muchas gracias de paso a la delegación por su auspicio y compartir esta programación, porque al final del camino, ¿verdad?, pues nos ayuda a que podamos llegar a más personas, que es lo que queremos, ¿verdad?, para que podamos, para que se puedan informar sobre estos temas que no necesariamente lo vemos en televisión. Yo te vi en televisión, John, pero no te dieron break de explicar todas estas cosas. No son 5 minutos en el coche. O sea, como en la televisión, en diferencia de la radio, si tú tienes 5 minutos, tú tienes un mundo. Sí. Usualmente te dan un minuto y medio. Y te Claro. lo dicen, mira, tienes un minuto. Claro. Aquí nosotros somos dueños de nuestro tiempo hasta que lleguemos al 1.000.000 de views y nos interrumpan la programación con anuncios, pero por ahora somos dueños de nuestro tiempo y de nuestro contenido. Así que muchas gracias, John, de nuevo por estar con nosotros en la noche de hoy. Le agradezco a todos aquellos y aquellas que sintonizaron en la noche de hoy, porque hemos tenido muy buena participación. Los esperamos un próximo jueves en otro tema y cuando podamos retomar este tema, que va a tener definitivamente una parte 2. Así que tengan muy buenas noches todos y todas. Hasta la próxima. Nos vemos.